El día de hoy tenemos nuestro tema, experiencia en México de la enfermería quirúrgica como perito. Vamos a presentar a nuestra ponente, maestra Lore, si me apoya, por favor. Hola, muy buenas tardes. Gracias, maestro Cristian, por cederme el micrófono. Y ante todo, sí, me voy a permitir presentar el día de hoy a nuestra ponente. Ella es la licenciada Marta Elba Lara Carrillo, que nos acompaña el día de hoy con esta ponencia que ya nos dijo el título el maestro Cristian. Bueno, me voy a permitir leer lo que es su formación académica de nuestra ponente. Ella cuenta con un posttécnico en instrumentación quirúrgica por el Instituto de Enseñanza Técnica y Administrativa del Noroeste. Otro posttécnico en administración en los servicios de enfermería por la Universidad de Tamaulipas. Recertificación en el proceso estéril por el Consejo de Certificación en Procesamiento Estéril y Distribución, y varios diplomados, entre ellos el diplomado en esterilización por la Universidad de Andrés Bello de Santiago de Chile, un diplomado en procesamiento y estéril por el AMESP y un diplomado en enfermería en aspectos legales por el Colegio de Enfermería de Nuevo León, y un diplomado en enfermería pericial, legal y registros clínicos por el campus de formación multidisciplinaria. Actualmente presidenta de la Asociación Neolonesa de Profesionales en Esterilización Hospitalaria, coordinadora de cursos en preparación para la certificación en procesamiento estéril y distribución por el Consejo de Certificación para el Procesamiento Estéril. También es vicepresidenta del Colegio de Enfermería de Quirófano de la Ciudad de Nuevo León y responsable de la Comisión de Peritos de Enfermería Quirúrgica por la Federación Mexicana de Enfermería Quirúrgica, FEMEC, y participa activamente en la capacitación continua del personal de enfermería, principalmente en la central de esterilización y quirófano. Bueno, sea usted bienvenida, licenciada Marta Elba Lara, para que nos comparta sus conocimientos con todos nuestros invitados por parte de la Asociación de Enfermeras Quirúrgicas del Estado de Veracruz. Muchas gracias, buenas tardes a todos. Muchas gracias. Muchas gracias a todos y gracias por estar. Gracias, Cristian, y a tu equipo de trabajo por la invitación a participar en su sesión mensual con este tema que es de gran relevancia para todo el personal que estamos en estas áreas quirúrgicas, ¿verdad? Y bueno, el tema a tratar, como ya lo mencionaron, experiencia en México de la enfermería quirúrgica como perito. Bueno, pues vamos aquí a ver algo desde cuándo se inició con toda esta especialización de enfermería en nuestro país. La que sigue, por favor, ¿le pueden dar pantalla completa, por favor? Eso estoy intentando, maestra. Como está en PDF, la verdad es que sí me está costando tantito. Ajá, está Permítame, espero poder lograrlo. Permítame sí, tantito. es acá en la esquinita, en la esquinita. Ahí se abre. Ay, no, qué raro. Ah, Ahora sí, ¿la ven? sí, ok. Ok. La siguiente, por favor. Voy a apagar un poquito la cámara para poder, para que no me vaya a fallar el internet, porque hemos tenido ahorita situaciones, está como que quiere llover, está haciendo mucho aire, espero que no se vaya la luz. Bueno, vamos a iniciar. A manera de introducción tenemos que actualmente todos los profesionales de la salud enfrentan diversas demandas de una sociedad más informada y exigente
de la calidad de la atención de salud a la que tienen derecho y enfermería, pues no es la excepción. Es importante comprender la manera en que las leyes pueden aplicarse a los accidentes o eventos que puedan ocurrir durante la práctica laboral de todo el personal que labora en la unidad quirúrgica, sobre todo enfermería, porque bueno, nos vamos a enfocar a hablar sobre lo que implica en enfermería. La que sigue, por favor. ¿Le cambian, por favor? Bueno, como historia tenemos aquí que durante el siglo XX, la enfermería en México comenzó a profesionalizarse con la creación de escuelas de enfermería y la incorporación de programas formales de educación. En 1907 se fundó la primera escuela de enfermería en el Hospital General de México. Como ven, en realidad esto pues no es tan nuevo. Claro que no se habla tanto de esta especialización, pero desde del siglo XX, ya desde entonces, enfermería empezaba ya a crear este tipo de especialidad. El que sigue, por favor. Y bueno, continuando con el siglo XX, en la Segunda Guerra Mundial, y aquí nos habla de los avances en anestesia y asepsia, estos propiciaron grandes cambios en la enfermería quirúrgica, con la formación de personal especializado y la implementación de protocolos más rigurosos en cuanto a la atención del paciente quirúrgico. Es cuando se crean escuelas de enfermería y se establece la especialidad de enfermería quirúrgica, con la figura de la enfermera instrumentadora como parte fundamental del equipo quirúrgico. Y bueno, sabemos que la enfermería quirúrgica tiene una historia que se remonta a la antigüedad, con las primeras prácticas quirúrgicas y la preparación de instrumentos que a lo largo de los siglos ha evolucionado con todos estos avances que ya mencionamos y que pues cada vez se están profesionalizando en los cuidados perioperatorios. Y bueno, y hoy en día pues ya se habla más acerca de los aspectos ético-legales. El que sigue, por favor. Y bueno, aquí la enfermera pericial, esta enfermera surge como una respuesta a la necesidad de contar con expertos en salud que pudieran colaborar con el sistema judicial. Porque anteriormente, cuando había alguna demanda y que estaba implicada el personal de enfermería, quien hacía los peritajes eran los médicos. Sin conocer nuestros procesos, ellos realizaban ese peritaje. A raíz de todo esto, bueno, es como surge esta necesidad de contar con expertos en salud que puedan realizar esos peritajes. Y bueno, la primera referencia formal a la enfermería forense en México se da en la década de los 90, cuando se reconoce la importancia de esta especialidad para la investigación de casos de violencia, abuso y negligencia. Estos peritos de enfermería son los que revisan historiales clínicos, registros médicos y otros documentos para evaluar la calidad de los cuidados de enfermería y así determinar si hubo algún error o negligencia que puedan haber causado lesiones o daños a los pacientes. La que sigue, por favor. Bueno, en cuanto a la formación y reconocimiento profesional de enfermería, en los años 2000, la enfermería pericial comienza a ganar reconocimiento formal a través de la creación de programas educativos especializados y la inclusión de esta área en el marco legal y regulatorio de la salud en México. Como ven, bueno, pues se empieza a institucionalizar y ya en la última década las diversas universidades e instituciones de salud y empezaron a desarrollar programas de formación en enfermería pericial. Asimismo,
Se han creado asociaciones y colegios, grupos, que vaya la redundancia, que agrupan a los enfermeros periciales, promoviendo la capacitación continua y el establecimiento de estándares profesionales en nuestro país. La que sigue, por favor. Y bueno, en cuanto a la pericia de enfermería, ¿qué es la pericia en enfermería? Bueno, es la aplicación de conocimiento especializados y habilidades clínicas en la práctica profesional para ofrecer un juicio informado en la evaluación y resolución de situaciones clínicas complejas. Los principios de la pericia en enfermería, estos están basados en fundamentos éticos y legales que guían la práctica de los profesionales de enfermería para asegurar una atención de calidad y asegurar a los pacientes durante la estancia en el hospital. El que sigue, por favor. ¿Qué es un perito en enfermería? Bueno, el perito en enfermería es un profesional de enfermería especializado en la evaluación y análisis de situaciones clínicas para proporcionar una opinión experta en contextos legales y judiciales. Ese combina los conocimientos clínicos con una comprensión profunda de las leyes y regulaciones que rigen la práctica de la enfermería, desempeñando un papel crucial en la resolución de disputas legales relacionadas con la atención médica de los pacientes. Aquí es importante que el perito pues conozca la Ley General de Salud, la Ley Federal de Trabajo, las normativas, ¿verdad?, de nuestro país para poder ella realizar un peritaje. El que sigue, por favor. Y bueno, ¿qué es un perito? De acuerdo al diccionario, jurídico, perito es la persona competente en determinado orden de conocimientos que es llamada a emitir un dictamen sobre algún punto que debe esclarecerse. Este perito en enfermería, bueno, sabemos que es una profesión con conocimientos que actúa en el ámbito legal para evaluar y analizar situaciones relacionadas con la atención de enfermería hacia los pacientes en donde hubo casos de sospecha o negligencia o mala praxis. El que sigue, por favor. ¿Cuáles son las funciones, del perito? Bueno, en primer lugar están los análisis y evaluación de casos. El perito examina la documentación médica, evalúa el daño corporal y él determina si la atención de enfermería cumplió con los estándares profesionales y los protocolos clínicos propios de la institución y de acuerdo a los procedimientos y protocolos de la misma. También una de las funciones es elaborar informes periciales. Aquí, bueno, pues redacta informes detallados y fundamentados sobre sus hallazgos, los cuales pueden ser utilizados en procesos judiciales o administrativos. También participa en audiencias y juicios y puede ser llamado a declarar en juicios o audiencias para explicar sus conclusiones y responder preguntas sobre el caso. También da asesoramiento a profesionales, orienta a profesionales de enfermería sobre cómo actuar en situaciones de posibles negligencias o problemas en la atención. También el perito asiste a abogados y jueces en la comprensión de términos técnicos y procedimientos relacionados con la atención médica que proporciona enfermería, porque pues ellos desconocen todos esos tecnicismos o los procedimientos que llevamos a cabo nosotros durante el perioperatorio y bueno, tú eres un auxiliar, explicas al abogado para que pueda entender en dónde fue la falla que se presentó por haber
causado algún daño al paciente. También participa en la educación y capacitación. Aquí capacita a otros profesionales de la salud y del ámbito legal sobre aspectos técnicos y normativos de la práctica de enfermería. La que sigue, por favor. Y bueno, hablando de la legislación, bueno, sabemos que este es un conjunto de leyes y normas que rigen determinada materia. Es el cuerpo legal que establece los derechos y obligaciones de los ciudadanos y las instituciones y es fundamental para el funcionamiento del Estado de Derecho. Como ven, la legislación de procedimientos penales que rige a nivel federal y por estados en el país establece lo siguiente. Y bueno, siempre que se realiza el examen de alguna persona o asunto donde se requieran conocimientos especiales, se procederá con la intervención de peritos. Aquí, como ven ustedes aquí en esta diapositiva, está una credencial. Esta credencial, bueno, puse la de mi compañera porque no encontré la mía, pero cuando ya eres perito y estás registrado ante el Tribunal Superior de Justicia, te dan ciertos requisitos donde tú tienes que presentar para que sean certificados y evaluados, que no sean apócrifos, y posteriormente ya envían un listado de todos los peritos y ahí en el que corresponde enfermería, pues tiene que venir tu nombre y en la especialidad en la cual te inscribiste para ser perito. Aquí en este punto, bueno, mi compañera, la licenciada María Teresa Gaona y una servidora, somos peritos en enfermería quirúrgica en el estado de Nuevo León. Nos emiten, al ya aceptarnos como peritos en el tribunal, nos asignan una credencial y como ven ustedes a la orilla, en cada año nos vamos actualizando porque tenemos que presentar documentos de actualización acerca de la especialidad donde somos peritos, nos asignan una matrícula, el nombre, y esa es nuestra credencial en la cual nos asignan. Aquí la designación de peritos, la cual es hecha por el juez o el Ministerio Público, debe de recaer en personas que desempeñen este empleo por nombramiento oficial y a sueldo. ¿Qué quiere decir aquí? Bueno, que, por ejemplo, si hay alguna demanda y se solicita algún perito, por ejemplo, de algún aspecto quirúrgico, pues en este caso aquí a una de las dos nos llaman para a asistir en esa demanda y poder realizar un dictamen pericial, ¿verdad? Y tenemos nosotros nuestra credencial donde pues me acredita como perito y tengo derecho a un sueldo. El que sigue, por favor. Y bueno, algo bien importante es la formación de peritos en enfermería. Lo ideal es que cada colegio y cada asociación cuenten con peritos de cada especialidad. Por ejemplo, nosotros aquí estamos refiriéndonos a lo que es enfermería quirúrgica o perioperatorio. Tenemos que preparar a los profesionales en enfermería, en peritaje para que puedan responder en forma individual y a la comunidad de enfermería. Y en cuanto a esta formación, debe ser, bueno, en primer lugar, una formación ética. Se refiere a que aquí tenemos que desarrollar la capacidad de evaluar y actuar según los principios morales y valores, tanto en el ámbito personal como en el profesional y social. Aquí implica la reflexión sobre lo que es justo e injusto, la asunción de responsabilidades y el compromiso con el bienestar de la comunidad.
ese es uno de los puntos, ¿verdad? Durante la formación como perito. También el contar con un sentido humanista. Aquí pues serve una perspectiva o un enfoque que priorice el valor, la dignidad y el potencial del ser humano. Implica aquí una ética que esté centrada en la preocupación por el bienestar humano, la justicia social y la búsqueda del conocimiento para el beneficio de la humanidad. En la práctica se manifiesta la promoción de la empatía y la solidaridad y la responsabilidad y aparte el respeto por la diversidad. En cuanto al aspecto legal y normativo, bueno, aquí se establece los derechos y obligaciones de las personas e instituciones y define las sanciones por su incumplimiento. Esto es crucial para poder garantizar la legalidad, la transparencia y seguridad en diversas actividades que realiza el personal de enfermería. Otro de los puntos es la manera justa e imparcial. En este punto, bueno, aquí se refiere a la acción o decisión que se toma sin favorecer a ninguna parte, basándose en criterios objetivos y equitativos, evitando prejuicios o favoritismos. También implica tratar a todos de manera equitativa en circunstancias similares, sin discriminación alguna. Y bueno, esto, lo último, ante eventos adversos, ¿cómo va a actuar? Bueno, aquí debe de responder con prontitud, eficiencia, priorizando la seguridad del paciente y la comunicación, que debe de ser transparente y se debe de evaluar la gravedad del evento, así como debe de notificar a las partes relevantes para que se le brinde la atención médica adecuada y se realice una investigación para prevenir en futuro todos estos incidentes que se presenten en los pacientes. El que sigue, por favor. Bueno, aquí ¿cuál es la importancia del trabajo del perito? Bueno, la labor del perito es crucial en procesos legales, ya que proporciona conocimientos especializados para la resolución de conflictos que se requieren de una evaluación técnica o científica. Estos peritos actúan como auxiliares de la justicia, ofreciendo informes imparciales y objetivos que ayudan a los jueces a tomar decisiones informadas. Su importancia pues radica en su capacidad para analizar hechos complejos e interpretar pruebas y presentar conclusiones claras y fundamentadas, lo que puede ser determinante para el resultado de un juicio en caso de una demanda. El que sigue. Y bueno, el registro, en cuanto al registro de peritos, bueno, ya más habíamos comentado, pero se hace con base en la legislación para realizar el trabajo de peritaje en nuestro país. Aquí se establece, en primer lugar, que los peritos deben de contar con título oficial en la ciencia o arte a que se refiera el punto sobre el que debe de dictaminarse. El juez puede nombrar peritos prácticos cuando no hubiera titulados en el lugar. Y es lo que les comento, que aquí si en el estado no tienen ustedes peritos, pero el juez dice, bueno, sé que en Nuevo León o en Guadalajara o en México existen peritos, se solicitan el perito para intervenir en ese caso. O en su defecto,
se puede buscar o nombrar a una persona con una expertise en el área para que realice ese peritaje. Esta persona, pues claro que se investiga y debe de cumplir con el código de ética de enfermería que es tan importante en este peritaje. El que sigue, por favor. Y bueno, en la legislación, como ya les comentaba, que si no hay peritos oficiales, se puede nombrar entre las personas que desempeñan el profesorado del ramo, en este caso quirúrgico, correspondiente en las instituciones de gobierno o bien de los servidores públicos. El que sigue, por favor. ¿Cómo es que la enfermera puede actuar como perito? Bueno, una enfermera o un enfermero puede actuar como perito en un proceso judicial cuando sus conocimientos y experiencia en el ámbito de la enfermería son requeridos para evaluar o analizar aspectos técnicos relacionados con la atención de salud. Esta figura conocida como perito o de enfermería aporta su visión especializada para esclarecer cuestiones complejas y ayudar a jueces y abogados a comprender aspectos técnicos de la atención de enfermería. En este caso aquí sería en el perioperatorio. Y bueno, para ser auxiliares de la justicia tenemos que ver, se tiene que ver en la ley reglamentaria constitucional, en el artículo 5, en el capítulo 13, ahí nos menciona que se debe de formar listas de peritos profesionales divididos por especialidades que puedan servir a las autoridades. Estas listas se deben de enviar al Departamento de Profesiones para hacerles llegar a las autoridades en caso de que se requiera y de que que cumple con los requisitos para ser perito. Otro, en la ley del ejercicio profesional, por ejemplo, aquí del estado de Nuevo León, en el artículo 47, nos dice que los colegios de profesionales deben de tener las siguientes atribuciones y deberes de los siguientes atribuciones y deberes para hacer este perito en enfermería quirúrgica. ¿El que sigue? El que sigue, por favor. Ya no me deja avanzar. Tantito. El que sigue. Sí, estoy en esta parte. ¿Cuáles son? A ver. Ahí está. ¿Sí se ve? Sí. Sí, sí se ve. ¿Cuáles son los requisitos de un perito? Bueno, pues aquí ya habíamos comentado que su opinión debe ser aceptada y que debe actuar con veracidad de los hechos, o sea, debe ser verídico y todo eso, que debe de tener un gran dominio de los aspectos científicos, técnicos, administrativos y humanísticos de su especialidad, que bueno, nosotros sabemos de todos estos aspectos, ¿verdad? Que esos nos los dan durante nuestra formación cada uno de estos puntos a tratar, que debe de tener un poder de persuasión, que debe, o sea, que debe ser persuasivo, esta persona, que debe tener la capacidad de convencer o influir en las decisiones de otros a través del razonamiento, la lógica o el atractivo emocional sin recurrir a la coerción. En cuanto al dominio del tema y del lenguaje, pues bueno, aquí es bien importante saber manejar
o sea, palabras o médicas con un ejemplo de ellos que a veces nosotros decimos que no, pues que la presión arterial, que pues tenemos que, tecnicismo, no decir, o sea, hay que buscar las palabras precisas para esos casos, ¿verdad? Porque se supone que estamos formados, tenemos el conocimiento y esas palabras, saber el significado de cada una, ¿verdad? No escribirlas porque se nos hacen bonitas, hay que dominar el tema del que estamos nosotros manejando. El que sigue. Permítame, es que no me quiere avanzar. Voy a hacer lo mismo que ahorita. Ok. ¿Listo? Ok. Ajá. Y bueno, al hablar de la competencia, el perito debe de tener una competencia profesional. Esta competencia implica que los enfermeros, enfermeras deben mantener y actualizar constantemente sus conocimientos y habilidades para ofrecer una atención segura y efectiva. ¿Y cuál es el fundamento legal? Porque te dicen, bueno, ¿y dónde dice eso? Bueno, para que no sepa, la Ley General de Salud en el artículo 79 menciona que se establece que los profesionales de la salud deben contar con la preparación académica y técnica adecuada para ejercer su profesión. También en el Código de Ética para las Enfermeras y Enfermeros de México, en el capítulo 1, artículo 4, establece la obligación de las enfermeras y enfermeros de actualizar continuamente sus conocimientos y habilidades. Cuando vuelves a registrarte como perito perioperatorio o en enfermería quirúrgica, debes de presentar constancias de actualización de que asististe a congresos, a seminarios, a sesiones. Todo eso es actualización, que muy pocos compañeros lo hacen. Y eso, cuando estamos colegiados, es un deber nosotros asistir a la capacitación en los colegios o asociaciones. Porque cuando se presenta un problema, entonces sí quieren ser parte de un colegio o una asociación. Pero el colegio tiene más peso que una asociación. El que sigue, por favor. También nos habla de la responsabilidad y la rendición de cuentas que tenemos nosotros como profesionales de enfermería, que se deben de asumir esta responsabilidad de las acciones y las decisiones clínicas, que tenemos que estar preparados para rendir cuentas por ellas, por lo que hacemos, por los errores, las fallas, la mala praxis. Y también está el fundamento legal donde yo debo de rendir cuentas en la Ley General de Salud. Por eso es importante que nosotros conozcamos estas leyes. En el artículo 32 señala que los profesionales de la salud deben actuar con responsabilidad y rendir cuentas de sus actos ante las autoridades competentes. También en el Código de Ética para las Enfermeras y Enfermeros en México, en el capítulo 2, artículo 10, establece que las enfermeras y enfermeros deben asumir la responsabilidad de sus acciones profesionales y que deben de estar dispuestos a rendir cuentas por ellas. La que sigue, por favor. Y bueno, hay principios de la pericia en enfermería, como en todo, siempre vamos a tener principios y esto no es la excepción. El que sigue, por favor. Y bueno, aquí tenemos, ya había mencionado, bueno, puse como parte principio lo que es la competencia profesional y la responsabilidad y rendición de cuentas, pero
estos principios de la bioética pues orientan la actuación profesional y guían las decisiones sobre la atención al paciente, la investigación y la distribución de recursos. Tengo aquí lo que es la confidencialidad, que esto es donde casi por lo general hay muchas quejas. Se refiere a la garantía de que la información personal o sensible no será divulgada a terceros sin el consentimiento de la persona o entidad a la que pertenece. Este es un principio fundamental en la protección de datos y la privacidad, que busca asegurar que la información se mantenga en secreto y solo sea accesible por aquellos autorizados. Esto también es causa de demanda. En cuanto a la autonomía, aquí hablando de la autonomía, bueno, pues esto sabemos que es la capacidad de una persona para tomar decisiones y actuar por sí misma sin que ella dependa de otras personas. Implica tener el control sobre la propia vida, establecer metas personales y que ella tome sus propias decisiones que sean basadas en valores y preferencias individuales. En la esencia es la libertad para dirigir las acciones y así asumir la responsabilidad de los resultados que con ello vengan, ¿verdad? Y bueno, está la beneficencia. La beneficencia es el principio, este principio, perdón, implica la, la obligación de actuar en beneficio de los demás, promoviendo su bienestar y buscando maximizar los beneficios en la práctica médica. Esto se traduce en la búsqueda de la mejor atención para el paciente, buscando tratamientos efectivos y seguros. Eso es beneficencia. Y la no maleficencia, este principio, que bueno, es expresado en la máxima, primero no hacer daño, que es en latín, primum non nocere. Este prioriza la prevención de daños y la minimización de riesgos. En la atención médica implica evitar intervenciones innecesarias o perjudiciales y tomar precauciones para minimizar los riesgos asociados a los tratamientos. Este juramento hipocrático es el que hacen los médicos cuando se reciben en medicina, y ese es primero no hacer daño, que también queda para nosotros, enfermería. Y el último es la justicia. Bueno, la justicia es, esto se refiere a la distribución equitativa de los recursos y las oportunidades, asegurando que todos tengan acceso a la atención médica necesaria. En la práctica, esto puede implicar priorizar a los más vulnerables y luchar contra la discriminación en el acceso a la atención médica, que esto se da mucho, mucho, mucho en nuestro país. La discriminación en el acceso a muchas personas, ¿verdad? Sufren de esto. El que sigue. Y bueno, ¿cuáles son las responsabilidades de los peritos? Ya dijimos que los peritos deben desarrollar su trabajo con total independencia y que deben de ser imparciales, que deben aceptar su responsabilidad y contratar sus servicios con total profesionalismo. No es un juego. Los peritos deben dictaminar en relación con los puntos propuestos por las partes y aprobados por el juez, y realice las preguntas adicionales que estime pertinente. Porque uno no va a decir, él es culpable. No.
Lo que vas a hacer es buscar en dónde fue la falla, sea la falla en el sistema o la falla en el ser humano. ¿Qué fue lo que pasó? Y hay que redactar la forma en que pasó para que el juez tenga bien saber lo que va a hacer. El que sigue, por favor. Y bueno, en cuanto al peritaje, pues se hace un examen de las personas, los hechos u objetos realizados por un experto en alguna ciencia o técnica. Hay miles de peritos, en serio, que yo nunca me imaginé que hubiera peritos de todo, de todo. En serio que mis respetos, este, esto es algo grandioso que existan peritos en enfermería y que no tengan los médicos que realizar los peritajes y que bueno, siempre te encuentren culpable porque pues no saben ellos el proceso de enfermería para emitir un dictamen de enfermería. Por eso es de que se ha abierto esa especialización en enfermería para poder contar con estos peritos y o auxiliares de la justicia. Experto en alguna ciencia o técnica, aquí en este caso sería lo quirúrgico, su objetivo es el ilustrar al juez o al magistrado en una causa ya sea civil, penal, mercantil o laboral. Es el medio de prueba que puede hacerse en un uso de un litigio, ¿verdad? Aquí facilita la solución de conflictos de intereses en un determinado tema en controversia. ¿Por qué? Porque tiene el conocimiento de la situación que se está presentando y auxilia en cuanto a la situación al juez. Pretende explicar, ilustrar y convencer a las partes en conflicto y a las autoridades que en su caso deba resolver. Acerca de la situación, la demanda que se presente, si corresponde a eso, él participará en ese peritaje. La que sigue, por favor. Y bueno, aquí les voy a hablar algo de los antecedentes históricos en nuestro estado. En el año 2013, en Monterrey, Nuevo León, pues había ausencia de profesionales de enfermería con formación de peritos o asesores externos que emitieran una opinión técnica de casos solicitados por las comisiones estatales o la CONAMED o por autoridades de procuración de impartición de justicia. Y en el 2014 se realiza el primer curso estatal de formación de peritos en enfermería por el Colegio de Enfermeras de Nuevo León, AC, el cual la presidenta era, en ese tiempo era la maestra Sara Silvia Ayala Trián, y su equipo de trabajo se dieron la tarea a gestionar este curso, culminando 43 profesionales de enfermería. Fue un curso tan completo por primera vez. Y en ese mismo año, eh, el colegio, a bien saber, la maestra Sara Silvia realizó sus gestiones ante el Tribunal de Justicia y pues ahí se hizo la primera incursión al listado oficial de peritos ante el Tribunal Superior de Justicia de Nuevo León. En el 2018, 12 peritos de enfermería se han impartido 6 cursos estatales de formación de peritos de enfermería en general, con un total de 66 profesionales de enfermería que han culminado el mismo. En el 2020 fueron 20 peritos en enfermería y así continúan ellos, casi por lo general cada 2 años realizan este diplomado, siguen formando peritos en todas las especialidades y hay registro ante el Tribunal Superior de Justicia. Fue un gran logro
del Colegio de Enfermeras de Nuevo León, AC, y que siguen trabajando incansablemente por la profesionalización de enfermería. Mis respetos para ellos que siguen actualizándose y haciendo muchos logros por enfermería. Y bueno, el que sigue, por favor. Y aquí ven, aquí estamos algunos de los primeros peritos que estuvimos, que nos registramos ante el Tribunal Superior de Justicia, con las abogadas ahí al frente que nos entregaron nuestros oficios y nuestras credenciales como peritos. En caso que se requiera de algunas de nuestras compañeras ya han participado, Sara Silvia, Silvia Guillón, Eva Tere Gaona como perito, Francis, o sea, Eva, todas ellas han participado en peritajes muy exitosos. El que sigue. Y bueno, ya para terminar, quiero decirles esta frase que de veras que el desconocimiento de la ley no te exime de una responsabilidad legal. El que yo no conozca la ley general de salud, la ley federal de trabajo, las normas oficiales, los procedimientos y protocolos y políticas institucionales, no me va a eximir de ninguna responsabilidad legal ante una situación que se presente por la atención de un paciente. Por eso es importante, claro que en la escuela no nos enseña, pero nosotros tenemos que conocer la constitución de nuestro país y que de ahí se emanan estas leyes, estas normas, todo esto, los códigos penal, el código federal, para evitar incurrir en una implicación legal. Tenemos que crear una conciencia para evitar caer o recurrir ante una situación en donde me vea involucrada en una mala praxis. La que sigue, por favor. Y bueno, como resumen, tenemos que el perito en enfermería juega un papel muy importante en la administración de justicia y en la mejora, perdón, en la mejora de la calidad de la atención sanitaria al aportar sus conocimientos especializados para analizar casos relacionados con la práctica de enfermería. Aquí perdón, ya que el perito en enfermería quirúrgica, pues como ya lo dijimos, su función principal que tiene es elaborar informes periciales que sean objetivos y que estén fundamentados sobre la práctica de enfermería en casos que involucren lo que es la negligencia o problemas en la atención perioperatoria. El que sigue, por favor, creo que ya es la última. Pues muchas gracias por su atención. Ahí está mi correo. En caso que necesiten alguna información o algún apoyo, con mucho gusto, estamos a sus órdenes. Muchas gracias. Si hay alguna pregunta, con todo gusto. Maestra, excelente tema. Sí, La verdad es que, pues, como bien lo dice, ¿no? Tenemos que estar preparados pues ahora sí, no lo deseamos a nadie, en verdad, pero no estamos exentos, como bien lo dijo, de estar involucrados en una situación de estas y por lo que observé ahorita, la verdad es que es mucho, mucho lo que tenemos que estar preparados, ¿no?
Y algo que también nos dice aquí es que mantener actualizados, ¿no? Todo esto, la evolución de la medicina es tanta, la tecnología nos llega y nosotros no No podemos lo hemos quedarnos con lo que alcanzado. nos formamos, ¿no? Tenemos que estar actualizados. Y bueno, donde siento que también, como decía usted, ¿no? No nos formamos en el aspecto legal. Entonces, ahorita está esta oportunidad, ¿no? Hoy hablamos de este tema, pero pues ya empiezan otras instituciones como ahora nuestra federación que se preocupa y porque justamente esto lo que decía la maestra Marta, no hay muchos peritos, ¿no? No hay muchos peritos y bueno, en áreas específicas. Eso es importante porque, como bien lo dijo, ¿no? A veces en un caso legal quien evalúa tu práctica, tu actuar, pues es una disciplina que no conoce a fondo lo que nosotros realmente desarrollamos. Muchas felicidades por este tema, la verdad es interesante. Y bueno, de ahí la preocupación de la federación, por eso es de que se ha generado este primer diplomado de responsabilidad y que la maestra Marta Elba estará coordinando, ¿verdad? Como bien lo dijo, es parte de su quehacer dentro de la federación y que está de verdad muy motivada para poder tener en todos los estados peritos, porque eso es algo muy importante.